Buen día niños, hoy es el miércoles 26 de mayo de 2021 y vamos a hacer nuestro dictado número 13 ya hoy. Acuérdense que hoy hacemos oraciones, coloquen ya la fecha primerito, después dictado número 13 viene en el centro de la hoja, en el medio, y vamos a empezar ya a hacer el dictado. La primera oración que vamos a hacer les voy a mostrar con tarjetas, dice: Eva lava el vaso. ¿Cómo sería? Acá tengo. Eva, E mayúscula porque es nombre de persona. Eva lava el vaso. Vaso. Son palabras que ya estuvimos dando en el libro, por eso les muestro así. Usamos las palabras, las sílabas que tienen V. Sí, para acordarnos de lo que fuimos aprendiendo en nuestro libro, algunas palabras saqué de ahí y formé las oraciones. Eva lava el vaso. Entonces ese va a ser el primer dictado. Sangría, yo dejo mi dedito, no me tengo que olvidar, y después pongo mi número. Acá, sangría número 1. Y empezamos el dictado entonces. Eva, escucho bien, ustedes también. Eva lava el vaso. Eva lava el vaso. Y empiezo. Me acuerdo que decía Eva, ya sé que era con la B corta. Lava el. Por el sonido ya me doy cuenta que es el vaso. ¿Qué me falta? Vaso. Y ahí ya está mi oración número 1. Punto aparte número 2. La oración número 2 dice: ese pavo es de Eva. Ese pavo es de Eva. ¿Cómo sería? Acá tengo ese. Yo tengo con este que estuvimos usando, solo que voy a cambiar y voy a empezar con E mayúscula que vamos a hacer en el dictado, porque no me tengo que olvidar que las oraciones tienen que empezar con mayúscula. Entonces, este va a ser E mayúscula. Ese pavo es, usted ya tiene que recordar cómo se escribe es, ese pavo es ¿de quién es el pavo? De Eva. Mismo nombre que usamos recién, ese pavo es de Eva, pero empiezo con mayúscula. Vamos al dictado. Número 2, ese pavo es de Eva. Ese pavo es de Eva. Me acuerdo que es E mayúscula. Ese pavo es. Por el sonido ya me doy cuenta. Es ¿de quién? Acá ya estaba luego. De Eva. No me va a costar porque recién ya hice. De Eva. Muy bien. Punto aparte número 3. La última oración dice: Eva viene en su auto. Eva, acá le tengo. Otra vez aparece Eva. Les hice facilito con el mismo nombre de persona nomás hoy. Eva, ¿qué hace? Viene. V-I-V. Le agrego la E. Vie. Viene. Viene. 2 vocales hay. Cuidado cuando escriben porque a veces queremos hacer esto. Escondemos la I y solo va a decir vene. O si no, escondemos la E y solo dice vine. Eva vine. No, Eva viene. Por eso tengo que mirar bien cuando escribo. Eva viene en su. Yo voy a usar las sílabas con S que están acá. Su. Sa, se, si, so, su. Eva viene en su. Voy a dejarla acá. En su auto. Auto. A con la U se va a leer au. Te-o-to. Auto. Y en vez de decir au, digo auto. Digo más fuerte la A. Auto. Eva viene en su auto. Muy bien, vamos entonces al dictado. Número 3. Eva viene en su auto. Escucho 2 veces, por eso es Eva viene en su auto. Eva ya sé hacer,
Viene, vi, me acuerdo con B corta, vie, ¿qué me falta? Ne, viene. ¿Dónde? En, viene en. Su, ¿qué cosa era? Auto, auto. Listo. Cuando termino cada oración tengo que poner un punto final, ¿sí? Un punto donde me dice, acá termina esta oración y lo que sigue ya es otra cosa. Para eso es el punto. Vamos a leer por última vez. Eva lava el vaso. Número 2. Ese pavo es de Eva. Eva, número 3. Eva viene en su auto. Ahora sí están preparados para poder hacer el dictado. Vuelvan a mirar las oraciones y después se les dicta sin mirar más, porque estamos practicando nuestra memoria, ejercitando para poder usarle. Hasta ahí la tarea de dictado para hoy.